Soy el doctor José Cabrera Forneiro, médico forense y diplomado en salud pública. Este pequeño vídeo es para mostrar mi extrañeza y perplejidad por el hecho de que tras 17.000 fallecidos por el coronavirus, cifras oficiales, no haya hoy una sola autopsia clínica practicada que pueda descubrir, demostrar, explorar, analizar las razones últimas por las que el virus mata y cómo mata. Razones que servirían, por supuesto, para establecer estrategias terapéuticas en las personas que aún están luchando con la enfermedad. A fecha de hoy, no entendemos cómo es posible que no haya un grupo de investigación que, avalado por los gestores políticos, lógicamente, practique determinadas autopsias con carácter aleatorio en distintos grupos de edad para analizar órgano a órgano, tejido a tejido y lugar a lugar las causas fisiopatológicas últimas por las que el virus actúa como actúa. Cuando todo esto pase, si no se remedia esta carencia de investigación en forma de autopsias, nunca sabremos, en realidad, qué es lo que pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Lamentable situación que hoy debería solucionarse. Well, because COVID has become the focus, people with heart disease, people with cancer, hypertension, and various things that are critical are choosing not to come in based on fear. People are saying, I don't want to go get seen by my doctor. What if I get the COVID? So I want to look at New York State. They've been in the news a lot, right? That's 39% of New Yorkers tested positive for COVID-19, which is a 0.1% chance of dying from COVID in the state of New York. And they have a 92% recovery rate. Does that necessitate sheltering in place? Does that necessitate people being out of work? USA, this is a big one for us, is 64 million. That's a significant amount of people with COVID. It's similar to the flu. If you study the numbers in 2017 and 2018, we had 50 to 60 million with the flu. And we had a similar death rate. The deaths in the United States were 43,545. Similar to the flu of 2017, 2018. We always have between 37 and 60,000 deaths in the United States every single year. No pandemic talk, no shelter in place, no shutting down of businesses. I want to compare the U.S. to Spain, because Spain is number 2 in the race for the most cases, which is not a race we want to win. 22% of those tested were positive in Spain. Spain has 47 million people. So that equates to about 10 million cases. If we extrapolate the data as we've been doing with every state, how many died in Spain? 21,282 out of 47 million. You have a 0.05 chance of dying from COVID as a citizen of Spain, and a 90% chance of recovery from COVID. When you bring up a system of lockdown, you automatically have to compare it to a system of no lockdown, Sweden and Norway. Norway has lockdown, Sweden does not have lockdown. What happened in those two countries? About 2 million cases of COVID in Sweden. They did a little bit of social distancing. They would wear masks and separate. They went to schools, stores were open. They were almost about their normal daily life with a little bit of social distancing. They had how many deaths? 1,765. Norway, they have about 1.3 million cases. Now, their deaths as a total number were 182, fairly small, but statistically insignificant from 1,700, you realize. It is not statistically significant whether you lock down or not, so why are we doing it? What has it caused to have us be involved in social isolation? Child molestation is increasing due to angry family members who are intoxicated, who are home, who have no paycheck. Spousal abuse. We see people coming in here with black eyes and cuts on their face. Alcoholism, anxiety, depression, suicide. Education has dropped off. Economic collapse. These are all real things that I'm seeing every day. I don't read about this stuff. I'm seeing it in my clinics. These things will affect people for a lifetime, not for a season.
Now I want to talk about the immune system. The immune system is built by exposure to antigens, viruses, bacteria. When you take human beings and you say, go into your house, clean all your counters, Lysol them down, you're going to kill 99% of viruses and bacteria. Wear a mask, don't go outside. What does it do to our immune system? Our immune system is used to touching. When you take that away from me, my immune system drops. As I shelter in place, my immune system drops. You keep me there for months, it drops more. Sheltering in place decreases your immune system. And then as we all come out of shelter in place with a lower immune system and start trading viruses and bacteria, what do you think is going to happen? Disease is going to spike. And now I'm at home, hand washing vigorously, washing the counters, worried about things that are indeed what I need to survive. Let's follow the science. This is immunology, folks. This is microbiology. Muchos amigos y colegas han copiado y pegado lo que escucharon sin haberse sentado a analizarlo. Entonces, las cosas cambiaron desde que hubieron los primeros casos en Wuhan, en China. Y eso no lo han tenido en cuenta. Y el día que hubo 11.000 personas que fallecieron por coronavirus, se decreta que el planeta se encierra, sin tomar en cuenta la gente de la OMS, que es la que le forzó la mano a la autoridad política, que son cifras que pueden cambiar y con un nivel de mortalidad que también puede cambiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo me opuse desde el principio y creo que soy el único o que fui el único que desde lo científico y con los datos empecé a decir, acá hay algo que no va? Y le comento desde dónde venía la cosa. Si yo tomo 1.000 personas que vienen al hospital que están tosiendo, ¿sí? Y les hago el test y veo que hay 600 o 700 que tienen coronavirus. Pongamos 500. Y de esa gente se mueren 50. ¿La mortalidad del coronavirus es del 10% o es del 10% de los que yo interné? Claro. ¿O es del 7% de los que vinieron al hospital? ¿Qué quiere decir esos niveles de mortalidad? Usted se da cuenta el bien de la medida que hubo. Entonces, mortalidad con respecto a qué y a quién. Y a partir de ahí yo empecé a mirar ciertas cifras. Y lo más interesante que se publicó, que después, por supuesto, hubo discusión y se aclaró, es el Imperial College en Inglaterra, que tomó 37 estudios y trató de interpretar. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? Vamos a tomar toda la gente que tenía los análisis de sangre positivos en real-time PCR, o sea, retrotranscriptasa con la amplificación molecular, y vamos a ver qué pasó. Entonces, esa es una manera de medir que puede servir o no. Pero bueno, claro. Al principio que hicieron, dijeron que sobre 70.117 personas en la China hubo una mortalidad del 3,67%, que parece muy alta. Pero después empezaron a ajustarla, porque no todos los test eran positivos, porque no siempre el coronavirus fue confirmado. Y llegaron a un nivel del 1,38. Fíjese usted que hay una diferencia del 100%. Ahora, que yo diga que hay una mortalidad por una infección viral, eso existió siempre. Siempre el resfrío y la gripe mató a la gente hipersensibilizada, a la gente en los geriátricos, a la gente mal alimentada, a las personas que tenían problemas cardíacos no compensados. Si yo le digo que hay 1,38 de mortalidad, pero que la mortalidad en la gente que tiene menos de 60 años es del 0,32%, y los que tienen más de 60, 6,4%. Y los que tienen más de 80 puede llegar en China al 13%. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hacer promedio, pero sí puedo decir que hay que estratificar por edad, que es una enfermedad que a las personas mayores que pueden haber fumado o no fumado o tener problemas circulatorios o problemas respiratorios, puede matarlos. Esto se llama política malthusiana y darwinista. Lo ha enunciado claramente Rockefeller, lo ha enunciado claramente Margaret Sanger, la creadora de la IPPF. A ver si nos entendemos. La creadora de la IPPF dice las personas con menos capacidades, pobres
o disminuida son un lastre para los sectores superiores de la sociedad. Más hijos para los más capacitados, menos hijos para los menos capacitados. Esa mujer hace la Liga de Control de Natalidad en Estados Unidos, obliga a 27 estados Rockefeller a hacer eugenesia obligatoria antes de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de familias fueron esterilizados por esta Liga de Control de Natalidad, y esta mujer es la que hace la IPPF para tener un control de natalidad sobre los países dominados. Ella hace la primera clínica de abortos para negros en Estados Unidos y dice, justamente para que los negros no sospechen, dice manejar la clínica con comadronas y ministros negros. Esa mujer es la que hizo la IPPF, y efectivamente ese control de población racial se llama control malthusiano y darwinista. Así dijo Malthus: invito a los pobres y a los menos capacitados a que no tengan hijos para no ser un lastre para los sectores superiores de la Digamos sociedad. que una solución local que puede ser de carácter racial por una cuestión, no vamos a hablar de prejuicio porque sabemos cómo es la sociedad norteamericana respecto de esto, trasladado a otro lugar del mundo más allá de lo racial, el único fin, digamos, entonces el lucro, el utilitarismo. Por supuesto, imagínense, además eso está escrito. Es justamente Henry Kissinger, que fue secretario de Estado del presidente Richard Nixon, quien en 1974 eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como informe Kissinger, que dice que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX, que esos minerales ya sean explotados en los países en vías de desarrollo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, dice Kissinger, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Y al final del informe dice, lógicamente, para que los estados huéspedes no sospechen, o sea, nosotros, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. 2020 will never forget the events of this year. Doing their best to study in the middle of a global pandemic. Doing their best to study in the middle of a global pandemic. Doing their best to study in the middle of a global pandemic. But how do we know the Earth is not flat?